Hola, soy Teresa. Bueno, yo soy Pablo Garela y vamos a dar la bienvenida a la tele de Asilo. Estamos programa 4. Por la segunda temporada. La tele de Asilo es un programa hecho por chicas y chicos con síndrome de Down y otras capacidades. Se puede ver Facebook, Twitter y YouTube. Cada programa tiene 4 noticias para que no sea muy pesado. Si os parece, comenzamos. En la primera noticia, mis compañeros van a hablar de una posición de cuadros. La posición se llama viaje y de huerta. Ahora soy Bici y vamos a hablar de unas posiciones de cuadro. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness. La posición era de Pablo Baribera. El pintor se llama Juan Mariano Baribera. Fui con Pepi, José Luis, Gaby, Irene, Pablo Pérez y yo. And you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? También se vinieron la profesora Eva Mesa y Pablo Baribera. Fuimos con la furgoneta de Asilo. Voy a decir el nombre de la posición. Viaje de ida y vuelta. Mira, la exposición se llama Viaje de ida y vuelta. Es un viaje que he tardado 6 años en hacer. 6 años he estado pintando estas obras. Bueno, aparte de trabajar y de hacer muchas más cosas. Pero durante 6 años empecé a pintar los paisajes de la zona donde yo vivo desde hace 25 años. Es una zona de montañas que está cerca de Murcia y que se llama el Carrusal. En la posición estaba en el Museo de Bellas Artes. El museo era grande y bonito. Can I be close to you? Can I take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories?
pintó era guapo, cariñoso y a mí me pareció muy amable. Lleva gafas y perilla. And the day is almost through. Oh, the whole world is sleeping, but my world is here. Can I be close to you? Can I be close to you? Sí, la carretera más o menos, Pablo estaría por aquí. Juanma lo enseñó su cuadro. En los cuadros llevaba dibujo pintado. Se ve montaña, círculo, árboles y hoja. También se ve el sol, la lluvia y la carretera. Los cuadros se ve muchos colores. Los cuadros eran muy grandes. Digo, bueno, voy a llevarle unas fotos para que vean más o menos el paisaje de donde vivo. Esta era la cochera antigua de la casa. Estoy mirando, pero que en realidad lo que yo quiero hacer es hacer mi propio paisaje. Entonces así nació desde mi ventana 2. Los cuadros tenían mucha pintura. Los cuadros me parecieron muy bien. Juanma lo contó a uno secreto. También lo dijo que se podía pintar con las manos, con el pincel y tirando la pintura. En el taller cojo y me la juego. Me la juego porque cuando lanzo la pintura así, Dios sabe dónde puede caer. A lo mejor estropeo el cuadro. Can I be close to you? Can I be close to you? Can I be close to you? Cada uno nos echamos una foto en un cuadro. Los compañeros que se vinieron vamos a ver sus opiniones. Mi opinión, me gustó el museo y también los cuadros, y a mí me gustó mucho. A mí de lo más me gustó la montaña y carretera, y lleva un montón de colores juntos. Juanma, el padre de Pablo Barilea, es muy guapo, simpático, es el mejor de pintor. ¿Te gusta? Todo. Coger una paje. Juan, bueno. Papá, eso. Juan, te gusta mucho. In the morning. Me ha dado guía, mucho color, gama, es cástico, jamás, pita, bien, me gustó, me tira, altura, enano, gama, es guapo, buenísimo. When I wake,
personal, la exposición me pareció chula. Los cuadros eran con muchos colores. Eran con un sol, con paisajes, con montañas, con árboles de piruleta. Me gustaron los cuadros como eran. Lo que más me gustó son los secretos que contaba Juan Mariano. Juanma, lo pasé bien en la visita, me gustó cómo nos explicaste los cuadros. Oh, you fill my lungs with sweetness. Mi opinión de apreciación de los cuadros que me gustan mucho. Juanma, uno usa las manos de los colores de los cuadros. A mí me ha gustado todo de los cuadros que sale el sol, la montaña y la tierra. Juanma, es un mensaje para ti, muy guapo, cariñoso y trabaja muy bien en el pintor. El pintor Juan Mariano porque hace muy bien. And you fill my head with you. Juanma lo dejó un mensaje para los compañeros. Soy Juan Mariano, Juanma para los amigos. Soy el autor de la exposición Viaje de ida y vuelta que se ha presentado en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Y esta mañana hemos pasado un rato muy agradable con las chicas y los chicos de Asido, con Eva y con Pablo. Ha sido una delicia enseñaros y mostraros mis obras. Hemos compartido algunas bromas y os prometo que dentro de poco estaré en Asido, en el taller, para trabajar con vosotros una sesión de arte. Muchas gracias por venir. Yo me encanta la profesión y me gustaría ir con mi padre. Juanma lo dijo que iba a venir un día a pintar con nosotros. Sería un viernes en el taller de Eva. Yo ya he terminado de hablar de la profesión y yo ya me despido. Adiós. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Can I be close to you? Can I take you to a moment where the fields are painted gold? La siguiente noticia, uno de los nuestros. Francisco Fernández va a hablar de su vida, de su familia y sus amigos. Hola, me llamo Juan Fernández Flores y tengo 18 años. Yo vivo en la ermita de Burgos, en Murcia. Mi padre se llama Paco y mi madre se llama Ana. Mi padre es alto y fuerte como yo. Mi padre trabaja en un camión y en un camión lo conduce bien y se va a comprar uno nuevo. A mí me gusta mover madera con él y echarle una mano con el camión, para que no haga tanta fuerza, echarle una mano mayor a él. Mi madre es guapa, es lista y simpática. Mi madre trabaja en una oficina. Con mi madre me gusta hacer
a bañar la casa y recoger los juguetes. A mí con mi madre me gusta salir a comprar y comprar mucha comida. Yo tengo un hermano que se llama Alejandro, tiene 9 años y juego mucho con él, juego a la Play, al fútbol y al tenis y al pádel. Yo tengo un perro que se llama Tiki y es pastor alemán y juego con el balón, lo paseo para que haga pipí y juegue con otros perros y conmigo. Lumbre con fuerza, este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar. Soy fuerte, simpático, alegre y venir ganas de trabajar en Asido. A mí me gustan mucho los deportes y mi equipo favorito es Barcelona y mi jugador favorito es el Messi. A mí me gustan los videojuegos como GTA, como lucha libre, fútbol y todo eso. A mí me gusta la música, aparte de Melendi, People y Ricky Martin. A mí me gusta mucho el cine, veo películas de acción y películas de risa. Yo en la televisión veo La que se avecina y también el fútbol. Tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Yo este año voy a venir todos los días a Sido. Yo estoy en la clase de permanente y mis profesoras son Tirsa, Rosa y Ana. Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños. Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval. Me alegro que trabajar mucho aquí y me gusta que me apunten en un equipo para jugar un partido de fútbol. Tengo un mensaje para mis compañeros de Asido, que soy guapo, soy cariñoso y siempre estaré con vosotros. Ya hemos terminado, espero que os guste el vídeo y adiós. El primer hombre que pise tu luna, clavando una bandera de locura, para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura. Sepa usted que yo ya no tengo cura. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, Asido Murcia. En Twitter, @Asido Murcia. Al YouTube. Asido Murcia. la siguiente noticia es de cine. Javier Balboa nos hablará de la última película y Misión Posible. Hola, soy Javier Balboa y me hablaré de Misión Imposible. Esta es Misión Imposible 5. Acción secreta. No hay agencia tan entrenada y motivada como la FM. Nadie la puede igualar. Es inmune a cualquier contramedida. Pero también provoca el caos. Yo vi películas en cine en verano a Bahía, a Mazagón. Yo fui al cine José, mamá, María y yo. Ha llegado la hora de disolver la FMI. Escoge sus palabras con cuidado.
¿Dónde está Hunt? Solo sé que iba tras el sindicato. ¿Por qué la CIA nunca ha conseguido ninguna información sobre el sindicato? ¿Soy prudente o digo la verdad? Es película acción. Hay pistola, armas y sangre. Había personas y coche. Sale en película una chica y un chico. El chico muy alto y sabe luchar. El chico lleva jersey, pantalón y unos zapatos. No nos conocemos, ¿verdad? Sígueme. La chica tiene un pelo castaño. La chica es guapa y sabe pelear. La chica tiene viaje prestado. Marca mucho cuerpo. Ethan, ¿dónde estás? El sindicato existe. Son renegados entrenados para hacer lo mismo que nosotros. Un anti-FMI. Van a por nosotros con todo su arsenal. ¿Listos? También hay chicos malos. Son camperos y sí panoraza. Aparte hay muchas peleas y tiros. Podría ser nuestra última misión. Aprovechémosla. ¿Cuál es el plan? ¿Queréis acabar con el sindicato? Es imposible. Me llevé bocadillo de cine. Era tortilla en chorizo. También llevé Fanta naranja. Yo pasé bien película. Me gustó acción y pelea. Y comienzo película El compañero. Es muy metida. Ya a mi lado habrá película. Y adiós. A grandes males. Grandes remedios. ¿Te has puesto el cinturón? ¿Me lo dices ahora? Hola, ¿me he perdido algo? ¿Ethan? ¡Betty, abre la puerta! ¡Abre la puerta! Es lo que intento. ¡Oh, Dios mío! La última noticia es de inglés. Hoy vamos a repasar los animales con los compañeros. Dog. Perro. No, perro. Dos, perro. Dos, perro. Dog, perro. Dos perros. Dos perros. Dos perros. Dos perros. Cat. Gato. Cat, gato. 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 Cat, gato. Cat, gato. Gato. Cat, gato. Cat, gato. Mouse. Ratón. Mouse, ratón. Mouse, ratón. Mouse, ratón. Mouse, ratón. Mouse, ratón. Mouse, ratón.
Mouse, ratón. Mouse, ratón. Hámster. 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 Hamster. 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 Hamster y hamster. 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 Hantes y hastes. Hamster y hamster. Pig. Cerdo. Pig. Cerdo. Pig, cerdo. Pig. Cerdo. Pig. Cerdo. Pig. Cerdo. Pig, cerdo. Pig. Cerdo. Pig. Cerdo. Rabbit. Conejo. Rabbit. Conejo. Rabbit, conejo. Rabbit. Conejo. Rabbit. Conejo. Rabbit. Conejo. Rabbit, conejo. Rabbit. Conejo. Rabbit. Conejo. Chicken. Pollo. Chicken. Pollo. Chicken, pollo. Chicken. Pollo. Chicken. Pollo. Chicken. Pollo. Chicken, pollo. Chicken. Pollo. Chicken. Pollo. Y ya hemos terminado el programa. Os recordamos que podéis ver nuestro programa en Facebook, el Twitter y YouTube. También podéis dejarnos comentarios y también dar a me gusta. Ya nos despedimos. Adiós. Adiós.